Vamos a hacer este pequeño video para mostrarles los efectos de políticas económicas dentro del modelo ISLM, permitiendo que el nivel de precios pueda cambiar. Entonces tenemos dos tipos de políticas, ¿sí? Políticas fiscales, En estas políticas fiscales el gobierno puede modificar el gasto público, puede modificar la alícuota impositiva o puede modificar las transferencias que realiza eh, a las familias. Si modifica el gasto público, directamente se modifica la demanda agregada. Recuerden que la demanda agregada era consumo más inversión más gasto del gobierno más exportaciones netas. Si cambia exportaciones netas. Si cambia esto, evidentemente cambia la ecuación de demanda agregada, se desplaza la curva IS. Si cambia la alícuota impositiva, cambia el ingreso disponible de las personas. Recuerden que el ingreso disponible era la producción menos la alícuota por la producción más las transferencias y por lo tanto modifica el consumo, ¿sí? Se modifica la parte de consumo de la demanda agregada, ¿sí? Y obviamente si se modifica la parte de consumo de la demanda agregada también se desplaza la IS, pero además se desplaza la IS cambiando de pendiente, pero eso es la menor de las importancias. Lo importante es que cambia la ecuación de consumo. Por otro lado, si cambia las transferencias, nuevamente el efecto recae sobre el ingreso disponible, porque ahora el ingreso disponible menos el ingreso disponible es igual a esto más las transferencias. Si cambian las transferencias, ¿sí? Entonces nuevamente cambia el ingreso disponible y eso genera un cambio en el consumo que también desplaza la curva IS. Por otro lado tenemos políticas monetarias, que las maneja el Banco Central. El Banco Central básicamente modifica la cantidad de dinero. La cantidad de dinero la puede modificar de distintas formas. No vamos a entrar en ese detalle, lo pueden ver en los libros o en los apuntes, ¿sí? La cantidad de dinero que hay en la economía nominal se modifica, ¿sí? Y obviamente la cantidad real de dinero se va a modificar. Si se modifica la cantidad nominal de dinero, obviamente se va a modificar la cantidad real de dinero. Después hay que ver qué es lo que sucede con los precios una vez que se modificó la cantidad de dinero. Entonces, modificaciones en la cantidad de dinero, política monetaria, van a desplazar, ¿sí? la LM. Entonces, esto mueve la curva IS y esto mueve la curva LM. Entonces vamos a concreto. Supongamos que, como les he preguntado en alguna de las pruebas, ¿sí? Tenemos una situación de equilibrio inicial, ¿sí? Por otro lado tenemos una misma situación de equilibrio, pero en otro gráfico a través de los precios. Entonces tenemos la demanda agregada que tiene pendiente negativa, la oferta agregada que es exógena en nuestro modelo, la asumimos que es exógena, o sea que viene determinada, generalmente la asumimos que tiene una pendiente positiva, es decir que si la producción aumenta, no aumenta, aumenta, pero aumenta el nivel de precios. Entonces tenemos por otro lado el equilibrio en el modelo ISLM, ¿sí? Entonces tenemos una situación de equilibrio inicial y resulta que una de las preguntas que les suelo hacer bastante seguido es, no digo que va a ocurrir, va a volver a ocurrir, pero que les suelo hacer es qué sucede o cómo hacer una política expansiva el nivel de producción, aumentar el nivel de producción sin perjudicar, ¿sí? la inversión. Para aumentar la producción yo puedo aplicar política fiscal expansiva o política monetaria expansiva, es decir, desplazando la IS hacia la derecha, desplazando la LM hacia la derecha. Eso va a generar un aumento en la producción
y va a generar un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. El punto es que yo quiero que la inversión no se vea perjudicada. Y recuerden que la inversión, y ahí es donde es importante que ustedes vean cómo están determinados los movimientos de los agentes económicos. En este caso, la inversión, las empresas sería el agente económico, y en este caso la inversión de las empresas viene dada por esta expresión. Por lo tanto, ¿qué nos dice esta expresión? Nos dice que si la tasa de interés cambia, entonces va a cambiar la inversión. Si la alícuota impositiva cambia, no va a cambiar la inversión. Eventualmente, a ver, en forma directa, eventualmente si cambia la alícuota impositiva, eso puede generar un movimiento de la IS y eventualmente un cambio en la tasa de interés, y obviamente va a generar un cambio en la inversión, pero no es directo. Entonces, uno lo que tiene que tener en mente es qué sucede con la tasa de interés, ¿sí?, ante la política que yo estoy implementando. Si la política que implemento genera como consecuencia en el nuevo equilibrio una suba en la tasa de interés, entonces la inversión va a disminuir. No la puedo hacer. Si mi política genera que en el nuevo equilibrio la tasa de interés sea más baja, entonces sí puedo generar esa política. ¿Por qué? Porque si es igual o más baja que antes, entonces la inversión o bien va a aumentar, o como mucho puede permanecer constante. Entonces, si yo aplico una política fiscal expansiva, ¿sí?, por ejemplo, aumenta el gasto público. Si aumenta el gasto público, ¿sí?, si sube G, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que se desplaza la curva IS hacia la derecha, ¿sí? Eso va a generar un aumento en la tasa de interés, un aumento en el nivel de producción. Obviamente va a aumentar la demanda agregada, se va a desplazar también hacia la derecha. Eso va a generar un aumento en el nivel de producción, pero también un aumento en los precios. Ese aumento en los precios va a generar obviamente un pequeño desplazamiento de la LM hacia la izquierda, pero no suficiente para compensar el aumento inicial. Entonces tenemos que este va a ser el nuevo equilibrio, no este no, sino este equilibrio que corresponde a este que está aquí abajo. Entonces, ¿qué va a suceder? La tasa de interés, el nivel de producción efectivamente aumentó, o sea, mi política fiscal fue expansiva, generó un aumento en la producción en el corto plazo, ¿sí? Pero ¿qué pasó con la tasa de interés? Subió. Si subió la tasa de interés, ¿qué pasa con la inversión? Disminuye la inversión. ¿Es lo que yo quería? No. Entonces esta política no sirve. No puedo implementar esta política si quiero mantener la inversión constante o que aumente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la política fiscal. Entonces, vamos de nuevo. Entonces tenemos inversión, o sea, interés, perdón, nivel de producción, tasa de interés. Tenemos aquí los precios, la producción, tenemos la demanda agregada, tenemos la oferta agregada, tenemos la ecuación IS, tenemos la ecuación LM, tenemos nuestra situación inicial de equilibrio, I sub 0, tenemos la tasa de interés de equilibrio I sub 0, tenemos el nivel de precio inicial P sub 0, y tenemos el nivel de producción inicial que es Y sub 0. Entonces, si ahora política, si aumentamos, o sea, hacemos una política monetaria expansiva, eso implica un aumento en M. Entonces, ¿qué va a generar? Eso va a generar un desplazamiento de la curva LM, ¿sí? Un LM prima. Eso va a generar un aumento, un desplazamiento de la curva de demanda agregada. ¿Por qué? Porque esta vez se está desplazando. Al aumentar la M, va a bajar la tasa de interés, a aumentar la tasa de interés, va a aumentar la inversión, y eso va a generar un desplazamiento. Eso va a generar un nuevo equilibrio que va a estar dado por Y1 y por un nivel de precio más alto, P sub 1. Entonces, como subieron los precios, la LM se vuelve a contraer un poco, no lo suficiente como para generar
una caída, o un efecto que compense esto, sino que va a ser parcial solamente porque el nivel de producción aumentó. Entonces esto va a generar que suceda, va a generar que el nivel de producción aumente a Y1 y la tasa de interés baje respecto de la situación inicial. Entonces tenemos un nivel de producción más alto y una tasa de interés más bajo. Recuerden, la inversión era inversión autónoma más un componente que depende de la tasa de interés, donde este componente, recuerden que este parámetro es menor que cero. O sea, ¿qué significa que sea menor que cero? Si la tasa de interés disminuye, la inversión aumenta. ¿Sí? Entonces, una política fiscal, monetaria expansiva, donde aumente la cantidad nominal de dinero, va a generar un desplazamiento de la ILM. Eso implica un aumento en la demanda agregada, aumenta la producción y los precios de equilibrio. Ese aumento de los precios va a compensar parte del movimiento inicial de la LM, pero no completo. Entonces vamos a tener un punto de equilibrio nuevo donde el nivel de producción es más alto que el anterior y una tasa de interés que es más baja que la anterior. Y por lo tanto logramos el objetivo, que eran dos, en realidad, aumentar la producción, pero no disminuir la inversión. En este caso en particular ha aumentado un poco la inversión. No siempre se pueden generar estos dos objetivos con una política. En la práctica generalmente no necesita más de un instrumento para, para lograr más de un objetivo. En este momento era aumentar la producción, pero en el camino no disminuir la inversión. Y lo pudimos hacer a través de una política monetaria expansiva. Ese es el tipo de análisis que ustedes tienen que hacer a la hora de responder parte de las preguntas que uno le hace sobre el modelo macroeconómico ISLM y en este caso, además permitiendo que los precios cambien, por lo tanto, teniendo en cuenta el equilibrio final en el modelo de oferta y demanda agregada.